Desde una convicción generalizada se perfila que los pueblos indígenas son grupos sociales y culturales distintos que comparten vínculos ancestrales colectivos con la tierra y con los recursos naturales, desde naturales donde pernoctan. La tierra en la que viven y los recursos naturales de los que dependen están inextricablemente vinculados a su identidad cultural y medios de subsistencia, así como también a su bienestar físico y espiritual. A su vez, poseen conocimientos y experiencias atávicos acerca de cómo adaptarse, mitigar y reducir los riesgos derivados del cambio climático y los desastres naturales. En efecto, siguiendo lo reseñado, podemos exponer que los Yanomamis son considerados una de las etnias más antiguas del continente. Es un grupo indígena venezolano que ha permanecido más aislado a las influencias de otros grupos culturales. Su población se estima en más de unos 16.000 individuos, que habitan en su mayoría en el estado Amazonas, en la zona que limitan los afluentes del Río Negro, en su margen izquierdo y en minoría en el estado Bolívar. Al suroeste, el territorio Yanomami se extiende al drenaje del río Siapa hasta el Cahuahuiri Medio. Las comunidades occidentales habitan las planicies entre los ríos Mavaca, Manaviche, Siapa y Casiquiare. En el noroeste habita el Alto Ventuari y el Cunucunuma y el norte de la Sierra Parima. Cabe considerar, por otra parte, que dicha comunidad se encuentra proporcionalmente distribuida en viviendas comunitarias circulares llamadas chabonos, las cuales podrían alojar alrededor de unos 40 o 200 personas. Los chabonos son viviendas multifamiliares temporales construidas relativamente para tener una vida útil de 1 o 2 años aproximadamente, en relación que luego de haber cumplido con este tiempo, estos son quemados para construir uno nuevo. Del mismo modo, de dichas viviendas se tiene la impresión de que se trata de una sola construcción en forma redonda con patio central. Pero paradójicamente, en realidad son casas individuales puestas una tan cerca de la otra que dan la impresión de unidad. Todas las casas están formadas en forma circular de manera que dan frente a una especie de plaza. Alrededor de ese patio circular e irregular se ubican los paravientos, una construcción elemental y de rápida ejecución, aún practicada por numerosas etnias cuando ellas se apartan de los asentamientos, del asentamiento principal para ir a la selva a buscar otra clase de alimentos, como podría ser en la ejecución de la casa. El de los Yanomami, generalmente llamado tapiri o yaí, tiene una estructura de forma triangular. Dos palos clavados en la tierra que no sobresalen más de 1 metro en la parte de atrás y al frente. Un pie derecho mucho más alto que sostiene el vértice triangular del triángulo. Sobre la forma triangular inclinada se amarran unas ramas rectas que soportan el tejido de hojas, de palma o de platanillo. En los pequeños campamentos hechos con carácter provisional, los 3, 4 o más yaí se colocan siempre formando un círculo, con la abertura alta hacia un claro central. En menos de 1 hora se levanta el yaí, que permanece impermeable durante varios días. Es posible que esta disposición haya originado la forma del gran chapono colectivo. Por otro lado, tenemos los chaponos clásicos, los cuales están constituidos con paravientos triangulares que están construidos unos al lado de otros, formando un círculo. En esta, en vista de todos, hay una plaza central llamadas eas, las cuales los Yanomamis realizan diversas actividades en ella, como rituales, danzas, y reciben las visitas de los parientes de otras comunidades. Anteriormente, por medidas de seguridad, los chaponos eran fortificados, ya que estos los cubrían de sus enemigos. Estas fortificaciones se realizaban ya que los Yanomamis a veces se quedaban en un lugar específico. Estas cuentan con pocas entradas, aproximadamente 2 entradas, las cuales están entrelazadas con estacas de hojas secas y de palma.
Sin embargo, los paravientos Yanomamis principales son muchísimo más trabajados, ya que en ellos pasan gran parte del año. Estos constan de 2 palos grandes de madera, que miden aproximadamente 1 metro de altura en su parte más baja. Allí se encuentra una viga horizontal en la cual descansan desde su parte más baja hasta su parte más alta el envigado que conforma la armadura del techo como tal. Dentro de la vivienda, en la parte más baja de esta, se depositan una gran cantidad de madera de forma vertical con una altura correspondiente a la estructura básica ya realizada. Sobre la superficie inclinada formada por las vigas se fijan hojas de palma que complementan el cobijo del techo. Esto se puede realizar de 2 formas. La primera forma es colocar las hojas de palma en una hilera horizontal, unas encima de la otra, o bien también colocarlas de forma doblada entrelazándolas en la viga. Los materiales que los Yanomamis utilizaban en sus construcciones pueden ser variadas. Entre estos tenemos 3 tipos de madera para realizar los postes, 8 para realizar las vigas y 5 tipos de palmas distintas para realizar las techaduras, más 5 más que ayudan a cubrir la parte inferior de todas las viviendas, ya que ellos hacían una recolección de los materiales de los que ellos iban a usar y no siempre eran los mismos. Es por esto que es importante los viajes Wayumi, en los que estaban destinados para realizar cacería o buscar frutos, ya que les permitían a los Yanomamis relacionarse muchísimo más con la naturaleza y así permitirles que estos puedan construir viviendas en cualquier zona ecológica sin tener ninguna dificultad. Un ejemplo de este es en la Sierra Pánima, cerca de la frontera de Brasil, sitio de mayor densidad demográfica. A medida del siglo pasado, los chapomos eran construidos de formas más pequeñas, con techos prácticamente cerrados, que cubrían gran parte de la plaza central, dejando un hueco redondo en el centro en su parte superior. Este cuenta con un diámetro de 30 metros, las cuales los cubren hojas espesas de cambur, que dejaban colgando desde el borde del techo hasta casi llegar al piso. Este tipo de técnicas les ofrecían a los Yanomamis la protección del frío en las zonas más altas. También ellos realizaban fogones en el centro de los paravientos para así llenar de calor toda la vivienda. Por diversas razones, los Yanomamis han decidido realizar cambios en las estructuras de sus viviendas, creando de este modo los chaponos de cubierta de 2 aguas, cerrando así la parte exterior y aislándolos del bosque, sin dejar de lado la estructura tradicional abierta céntrica en la parte superior de las viviendas. Fuentes denotan que la adaptación de estas casas rectas con techos de 2 vertientes no impiden a los Yanomamis conservar la estructura geométrica circular, recordando los chaponos clásicos y siendo estos totalmente autóctonos. Gracias a la investigación ya realizada podemos concluir que todas las etnias indígenas son de gran valor, ya que conforman parte de nuestros orígenes e historia y aportan a nuestra cultura tradiciones, costumbres, danzas y formas de pensar únicas. Gracias a ellos es enorme la diversidad cultural con la que contamos hoy en día.